Cinevisión, Canal 19. Buenas noches, amigos televidentes, una vez más frente al país, la sociedad dominicana, pasado y presente, el programa donde cada sábado tratamos de hacer un análisis objetivo y desapasionado de los momentos estelares de la historia contemporánea nacional, teniendo como mística y filosofía tratar de que el hábitat geográfico dominicano sea más apto para la vida humana y sobre todo que nosotros, los dominicanos de la contemporaneidad, los hijos de la posmodernidad, que muchas veces por una especie de concepción filosófica que ha sido analizada de manera magistral por ese destacado escritor Mario Vargas Llosa en La civilización del espectáculo, tendemos a olvidar los valores fundamentales que en los diversos fastos de la historia contemporánea dominicana han reafirmado la fe en el destino dominicano. Y obviamente esto es un fenómeno universal, es un fenómeno que no es propio solamente de esta latitud geográfica, sino que se dan en otras sociedades con características similares y disímiles a la nuestra. Entonces, en pasado y presente siempre tratamos, como reitero, ante el país, de rendir tributo a las figuras que han tenido una fe en el destino dominicano. Y precisamente en esta semana, en este espacio de tiempo donde volvemos y donde ustedes nos permiten sostener una conversación franca, abierta y coloquial, como lo hacemos cada sábado en este programa, en este canal de televisión con ustedes, se encuentra con nosotros esta noche, una vez más, un dominicano de sección e ilustre por muchos conceptos, como yo he reiterado en otras ocasiones, que siempre me ha acompañado en muchas de mis intervenciones públicas ante el país, como lo es Ramo Andrés Blanco Fernández, con quien vamos a hablar sobre diversos temas de la sociedad dominicana, de la historia, de la visión del mundo de la sociedad, de cómo en estas décadas, después de la muerte de Trujillo para acá, hemos caído en un proceso de involución severo en cuanto a degradarnos la manifestación del espíritu de la costumbre y el concepto de cómo él entiende que él, con su experiencia de varios lustros de lucidez política que le viene del 14 de junio, cómo él visualiza la coyuntura actual de la sociedad dominicana. Con Ramo Andrés Blanco Fernández, y cómo ha sido una costumbre reiterada en este cenáculo histórico que es pasado y presente en los últimos 8 años, que de manera continua en el espacio y en el tiempo me ha acompañado en este programa de televisión, porque es un dominicano que no rehuye responsabilidades y cuando tiene que fijar una posición pública la fija con la dignidad y con el decoro de esta generación tan pristina e inmaculada que a la que él perteneció y que fue liderada bajo la égida espiritual del líder más importante de la generación de mis padres, como fue Manuel Aurelio Tavares Justo. Yo entiendo que muchas veces en esta especie de cenáculo histórico que es pasado y presente, sentimos que estamos arando en el desierto cuando rendimos tributo a esas figuras estelares de la historia contemporánea nacional, porque lamentablemente en este proceso de disolución, en esta anomia histórica en que está sumergida la sociedad dominicana, estos temas, cada día la persona que le interesa es un reducto más pequeño, pero en pasado y presente, por la memoria, como reitero ante el país esta noche y como lo he hecho en otras ocasiones, por la memoria de mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, siempre vamos a abordar estos temas con la seriedad y la consistencia que merece la memoria de esos prohombres
que, como yo reitero, iniciaron con sus sueños e ilusiones la apertura y la democracia en la República Dominicana. Con Ramón Andrés Blanco Fernández vamos a hablar sobre diversos temas luego de la primera pausa de Pasado y Presente esta noche frente al país y la sociedad dominicana. Señalado en el premio de Pasado y Presente, se encuentra con nosotros el destacado dominicano Ramón Andrés Blanco Fernández. Buenas noches, don Blanco. Buenas noches. ¿Cómo se siente usted? Yo bien. Don Blanco, como nosotros señalábamos ante el país esta noche en el premio de Pasado y Presente, y habíamos indicado que uno de los rasgos fundamentales de su personalidad es que usted es de las pocas personas aún viviente de esa generación del 14 de junio, de esa generación tan pristina e inmaculada, como reitero, que lideró Manuel Aurelio Tavares Justo, y que lamentablemente por ese proceso de involución severo que ha caído la sociedad dominicana en las últimas décadas, esas figuras históricas que en un contexto determinado de nuestra colectividad histórica mantuvieron la dignidad y el decoro, hoy día son paradigmas vencidos, son figuras que obviamente por esta visión del mundo y la sociedad contemporánea son referentes olvidados. Entonces he visto un sector importante a las 5 décadas de desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina, que han hecho una especie de acto de contrición y han señalado cómo nosotros hemos evolucionado como país y como sociedad. Al margen de las celebraciones, al margen de las conjeturas históricas, hay realidades vivientes, hay realidades ostensibles en los pueblos, y obviamente Francisco Carvajal Hijo entiende que nosotros no hemos degradado en parte como país y como sociedad. Una persona, un dominicano como lo es usted, que ha vivido en plena lucidez las últimas 5 décadas de la actividad política en la sociedad dominicana, ¿cómo visualiza Ramón Andrés Blanco Fernández el desarrollo de la actividad política en la contemporaneidad de la sociedad dominicana, y sobre todo viniendo de una generación tan pristina e inmaculada como fue la generación del 14 de junio? Yo le atribuyo la situación que vive la República Dominicana a dos hechos que se han producido. Uno ha sido una constante en la República Dominicana, y es el desconocimiento de la historia. Eso da lugar a que se cometan muchos errores y que no haya podido el país relanzarse a un sitial de dignidad, como digo algunas veces, en donde el dominicano pueda sentirse
en una sociedad de garantía feliz, en un país que se haga respetar su soberanía, en un país donde los gobernantes cumplan con el deber que tienen frente a la sociedad. Yo recuerdo el 14 de junio y recuerdo a su padre, Carvajal, y a Vinicio Echavarría. Ambos fueron deportados del país. ¿Por qué fueron deportados? Porque participaron en el movimiento clandestino 14 de junio, estuvieron luchando frente al régimen de Trujillo y posteriormente frente al régimen que gobernaba este país. Y los compañeros Echavarría y Carvajal se oponían a determinada conducta que se operaba en el 14 de junio, a determinada línea política que se quería implementar. Y eso dio lugar que lo fueron a buscar y que ellos estuvieran escondidos en una casa, no recuerdo si un señor Castillo. Bienvenido Castillo, Adayón. Y fueron apresados. Ahí fue la policía y lo hizo preso. No se sabe cómo lo detectaron, pero hay mucha sospecha de eso. ¿Qué resultó? Los planteamientos que se hacían eran descabellados de una gente que no sabía en qué medio estaba actuando. Sí. El ámbito geográfico donde actuábamos, los recursos que teníamos, lo que pasaba en el mundo en ese momento. Y aunque fuera de buena fe, mucha de esa gente perdió la vida inútilmente. Inútilmente. Personas que pudieron servirle a este país y servir de freno a las cosas que sucedían, desaparecieron. Los desaparecieron. La otra es el apoyo que recibió la oligarquía dominicana del imperio norteamericano, al punto de que cuando se celebraron elecciones, ellos apoyaban a Unión Cívica Nacional. Unión Cívica Nacional estaba constituida por personas de la oligarquía y que lo que pensaban era en tomarse el poder para aprovecharse de la riqueza que había heredado el Estado de Trujillo. Se habían confiscado 12 ingenios azucareros y habían empresas azucareras que le interesaban. Se habían confiscado 30 y tantas empresas que a muchos empresarios les interesaban. Y eso dio lugar a que ese imperio lo apoyara para cuando se hacen unas elecciones libres, gana un partido democrático, liberal, que no tenía nada en absoluto de marxista-leninista. Ellos lo acusaban de marxista-leninista. No tenían nada de revolucionario más allá de medidas progresistas que se hacían en determinados países donde imperaba la democracia. Y eso molestaba. Y eso dio lugar a un golpe de Estado. Nos atrasaron 200 años con ese golpe de Estado. Y ese golpe de Estado fue orquestado por esa oligarquía y apoyado por los Estados Unidos de Norteamérica. Al punto que hay un movimiento revolucionario que se levanta en contra del gobierno del triunvirato y intervienen 42.000 marines para evitar que el profesor Juan Bosch volviera a la presidencia de la República, porque Juan Bosch no aceptó que ellos le dieran orden de expulsar a los que decían que eran marxistas. Algunos no eran marxistas, algunos sencillamente
eran muchachos jóvenes que no conocían la doctrina política y eso estaba de moda y ellos decían que eran marxistas. No eran marxistas, eran jóvenes inquietos que querían aprender cosas. Y porque no aceptó deportarlo, comenzaron a sospechar del profesor Juan Bosch. El clero, parte del clero se unió a eso. Comenzaron a acusarlo de comunista, al punto que días antes de las elecciones el profesor emplazó a un sacerdote, Láutico García, que decía que él era comunista, y ahí se comprobó, salió derrotado, tuvo que retractarse de lo que había dicho. Eso le dio más votos a Juan Bosch, pero no se quedaron ahí. Siguieron con la conspiración hasta que lograron darla. Y otra cosa que le molestó quizás a la oligarquía dominicana y a los Estados Unidos es que el profesor Juan Bosch no permitió enajenar las empresas. Cuando el presidente Kennedy lo invitó, le preguntó que qué iba a hacer con esas empresas, le dijo que cooperativas y las otras la iba a mantener el Estado porque eso era un patrimonio del pueblo dominicano. Le pidió al presidente Kennedy que le ayudara a rescindir un contrato con una empresa norteamericana porque era lesivo a los intereses de la nación dominicana. Y la rescindió, se logró. El profesor Juan Bosch pagó la deuda externa que teníamos. El profesor Juan Bosch tomó medidas progresistas para que este país se relanzara a un sitial superior al que había vivido durante tanto tiempo. Y todas esas medidas que se estaban tomando, para mucha gente aquí era comunista. Pero el comunismo consistía en que la oligarquía quería esas empresas. Igual lo que sigue todavía. La oligarquía es insaciable. No se da cuenta que mientras mejor trata al trabajador, más le produce el trabajador. Y como los trabajadores dominicanos no tienen quien le escriba, quien los ayude, pues ellos hacen lo que le da la gana. Eso ha seguido en la República Dominicana. Los gobiernos que han venido después de 1963, unos son regulares, otros menos malos, pero ha sido todo lo contrario a lo que se pensaba hacer a partir de 1961, cuando se eliminó la tiranía de Trujillo, que humilló a este país. Lo humilló de tal manera que nadie podía hablar absolutamente nada y utilizaba los recursos del Estado para hacer riqueza personal, al punto que dejó al país con una cantidad de empresas, aparte del dinero que sacaron de aquí. Yo creo que los gobernantes se han burlado de este país. Se burlan de este país por la ignorancia, por la falta de conocimiento, por la miseria, explotan la miseria de esa gente pobre, regalándole una fundita, llevándole una mentira, diciéndole que le van a dar, y es con el propósito de formar una élite que se encarga de enriquecerse a costa del Estado dominicano. La prueba más evidente la tenemos. Si usted hace una cuantificación de cuántos millonarios tenemos, usted pregunta de dónde hubo ese dinero, del erario público, de los negocios que se hacen con el Estado. Nuestro país no tiene o no ha tenido gobierno que respeten al pueblo. Yo siempre recuerdo, Carvajal, cuando fundamos el PLD, yo formé parte del segundo círculo de estudio en el PRD. Yo era catorcita
y después de la guerra de abril, un grupo de abogados decidimos apoyar a Bosch y entramos al PRD en el 68, entre ellos Euclides Gutiérrez, Vidó Medina, Franklin Almeida, un grupo de gente. No, Franklin era del PRD. El grupo entró en esa época. Y cuando Bosch regresó, nos llamó, nos utilizó en algunos asuntos y comenzamos a trabajar con el profesor Juan Bosch. Le ayudamos a organizar el PRD y luego vino la contradicción que había entre Peña Gómez con el profesor, porque Peña Gómez salió fuera del país y cuando regresó pasó por Estados Unidos. Parece que lo instruyeron en Estados Unidos, y cuando vino dijo que los Estados Unidos están en disposición de apoyar al partido que fuera al poder, pero no a Juan Bosch. Y se lo dijo a 2 o 3 compañeros que se lo dijeron a Bosch. Entonces Bosch hizo un ciclo de estudio para Peña, pero nos llevó a mí, a Euclides, que lo coordinaba, y otros más. Y Peña, en los últimos días, cuando íbamos por la lección 10 o 12, comenzó a irse de la reunión antes de terminar. Ese día estamos en la casa Milagro Ortiz, se fue de la reunión a un restaurante que se llamaba La Oficina, de Miguel Hernández. Y alguien vino y le dijo al profesor que Peña estaba reunido con algún personaje ahí, no sé con quién. Ahí se incomodó el profesor y dijo que se iba del PRD a formar un partido de oficiales que dirigiera a este pueblo, que quisieran a este pueblo, que lucharan por este pueblo, que no quisieran el poder del Estado para lucrarse. Y lo dijo en una forma tan enfática que nosotros quedamos perplejos cuando oímos eso. Cuando se calmó, le dije: profesor, usted dice que en el PRD hay muchos vagabundos, lo que tenemos que sacar los vagabundos. Y me dijo que no, que ahí no había nada que hacer. Bueno, días después me llamó Vidó Medina, que pertenecía a otro partido, y comenzamos a trabajar para formar ese partido. 64 personas creamos ese partido, y 10 o 12 nos dedicamos en cuerpo y alma a organizarlo para darle a este país ese equipo que quería Bosch, de oficiales, de activistas que quisieran a este pueblo, que lucharan por este pueblo y que no quisieran el poder para enriquecerse, para hacerse dueños del país. Bueno, eso comenzamos a luchar ahí, a organizar el partido. El profesor pronunció un discurso en la Constitución muy emocionante. Terminó diciendo que ese partido se formaba para completar la obra inconclusa de Juan Pablo Duarte. Yo le digo sinceramente que cuando escuché eso, sabiendo lo que le pasó a Duarte, a mí se me brotaron lágrimas y me entregué a trabajar. Pero parece ser que el pueblo dominicano todavía no ha logrado comprender cuál es el problema, cuál es el papel que debe jugar en la sociedad para que lo respeten, para hacerse respetar, para luchar para que los dominicanos puedan vivir mejor. No es recibiendo prebenda, no es recibiendo dádiva, no es con discurso, es con hechos, que se corresponda lo que se dice con los hechos. Y yo creo que cuando se le da una fundita a un ciudadano se está degradando, y lo que debemos nosotros es enseñar a ese ciudadano a que
pueda vivir con el sudor de su frente, con su trabajo, facilitarle para que pueda trabajar, ayudarlo para que salga de esa miseria, educarlo, prepararlo, utilizar los medios de comunicación para ayudar a que el dominicano aprenda. Todos los medios pueden ser utilizados para eso. Y yo creo que hasta que no aparezcan gente que quiera a su pueblo, como quería Juan Bosch a esta nación, y como Duarte, no vamos a tener como una Manolo nación. Tavares. Como Manolo Tavares. Sí, y otros. El ejemplo de mantenimiento fecundo. Gregorio Luperón trabajó. Claro. Don Blanco, pero el aspecto de lo que yo quería, y usted ha tocado un tema medular y a la vez controversial en la sociedad contemporánea dominicana. Sí. Y es que nosotros, a partir de la desaparición física de Rafael Leonidas Trujillo Molina, que fue el gran organizador del Estado moderno, no porque lo diga Francisco Carvajal Hijo esta noche ante el país, sino los historiadores tan acabados, que son los que van más acorde con los métodos contemporáneos de interpretación de la historia, como es Fran Moya. Trujillo organiza el Estado, y a través de sus bienes patrimoniales crea la gran riqueza del Estado. Entonces, a partir de la muerte de Trujillo, los cívicos quedaron impresionados, siendo quizás la agrupación que dentro de la territorial de la República Dominicana mantuvo la conducta, una de las conductas más dignas y decorosas frente al tirano. Ya al iniciarse la apertura y la democracia, se emborracharon con la gran significación del patrimonio de Trujillo y empezaron una serie de manipulaciones, de conspiraciones, y precisamente esa toda la ley general de confiscación general de bienes, una serie de cosas, tomaron posesión del patrimonio de Trujillo a través de las funciones que tenía en el Estado, Sí. el Consejo de Estado. Entonces, cuando viene el gobierno del profesor Juan Bosch y gana el profesor Juan Bosch, los cívicos tenían una idea, un concepto de que las figuras que tenían el derecho adquirido para ocupar la presidencia eran ellos, la República Dominicana, se habían quedado dentro del territorio. Se veían a Juan Bosch como un beneficio. Entonces, por eso comienzan a conspirar. Y obviamente es uno de los casos más tristes y penosos que registra la historia contemporánea nacional, de cómo un grupo de eminentes ciudadanos con cierta resistencia pasan por una especie de acto que su participación en el Estado Dominicano pasan de golpe y por brazo al zafacón de la historia. Siempre recuerdo las menciones que me hacía mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez del velorio de don Viriato Fiallo, que apenas había pocas personas, entre los cuales estaba él, el presidente José Blanco y el licenciado Fulgencio Pinal. Pero para ser Viriato Fiallo el que encabezó dentro de la territorial de la República Dominicana la resistencia contra Rafael Leonidas Trujillo Molina y morir prácticamente en el olvido, es una gran lesión histórica. Y precisamente Salvador Jorge Blanco se encontraba presente en ese mortuorio porque Jorge Blanco en sus inicios en la actividad política perteneció a la Unión Cívica Nacional. Entonces, ese origen de lo que fue los factores o las causas que explicaron frente a la historia de la Unión Cívica Nacional está pasando en los partidos políticos tradicionales que hoy día se debaten en la arena política nacional. Porque, don Blanco, no es que nosotros nos vamos a mantener estáticos en el espacio y en el tiempo, pero usted analiza, cogemos las instituciones, un ejemplo que yo pongo siempre ante el país para que se vea el deterioro notable de las instituciones en la democracia y cómo a partir de la muerte de Trujillo ese proceso se ha ido acentuando más a pesar del libertinaje que existe, es el hecho de que cogemos como un paradigma a Ángel María Lee. Como Ángel María Lee, siendo un ciudadano de sección, dirimió muchos conflictos de naturaleza laboral con cierta dignidad y cierto decoro. Entonces vamos a coger las actuales autoridades de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral para establecer un paralelismo histórico entre esas figuras. Y nadie en este país me puede debatir la idea y el concepto que yo he planteado, que nosotros como país, como ciudadanos, hemos degradado en la apertura de la democracia. Mire que rara contradicción. Mire que rara contradicción. Parece... Ningún sociólogo ni ningún historiador dominicano, a excepción de Fran Moya, se ha dedicado a estudiar con detenimiento ese fenómeno social.
¿Por qué en la apertura de la democracia nos hemos degradado más como país, como sociedad? Y es una realidad ostensible, no es un capricho mío. Usted puede disentir de las causas o los factores que ha llevado a que ha hecho que la ciudad sea así. Claro. Pero es un factor, es un hecho concreto, es un hecho racional, es un hecho tangible de que no hemos degradado como país y como ciudad. Entonces, se dice, se grime, bueno, que la transición de la dictadura a la democracia fue una transición imperfecta, que ese retorno a los trajes blancos de Joaquín Balaguer obviamente significó un retroceso en el ámbito histórico. Pero mire qué contradicción se da, que en las próximas décadas lo que sustituyen al doctor Balaguer, sin entrar en ideología, porque sería un irrespeto a yo traer a Ramón Andrés Blanco Fernández, siendo un connotado dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, para yo, en temas históricos, tratar de denostar esa agrupación política. Eso sería una falta de respeto y una falta de prudencia y de sentido común, que creo que heredé un poquito de mi padre de eso. Pero estamos analizando el aspecto histórico. Viene Balaguer, que es el retroceso, entre comillas. Entonces Balaguer viene en la conducción de los destinos nacionales, pero Balaguer, y haciendo un acto de honestidad histórica, acercándonos a la aproximación a las realidades. Balaguer, en la defensa de este hábitat geográfico, tuvo más firmeza que mucha gente que viene de la izquierda y tenía un concepto parecido a Trujillo con relación al endeudamiento externo. Por ejemplo, en la República Dominicana, uno de los problemas más graves, don Blanco, en la apertura y la democracia, es el concepto, y los filósofos de la vida material, como definió Octavio Paz a los economistas, y la gente que estudia el desarrollo humano en sociedades como la nuestra, bueno, no pueden decir que hay escuelas de pensamiento, obviamente, que hay que endeudarse, pero para que sepa, no llegar a un punto de cómo he llegado como endeudamiento, como ha sido el endeudamiento constante en la República Dominicana. Entonces, en ese sentido, Balaguer era una persona más sobria en la detentación del poder político en la sociedad dominicana. Y esa escuela, esa enseñanza, le viene del Trujillato. Entonces, fíjese en la historia dominicana, cuál ha sido el resultado en situaciones históricas donde los presidentes se han endeudado alegremente. Analícelo usted. Déjeme decirle, el Trujillato, y que muy bien lo plantea Moya Pon, acumuló riqueza, se organizó, se mantuvo más o menos la organización del Estado. Esa riqueza era personal. Él utilizaba el Estado para enriquecerse. Sí, pero a fin de cuentas, ¿dónde quedó esa riqueza? Era para él. ¿Pero dónde quedó don Blanco la desaparición física? Él era de lo que pensaba de que habría continuidad de su... No, él estaba ahí hay cosas, el mismo Euclides Gutiérrez, yo analizamos eso aquí. Cuando vinieron los embajadores... Bueno, pues es posible que al final él se diera cuenta. Que no, al final se diera cuenta. Lo que pasa, don Blanco, que como yo he señalado, y yo sé que para usted es un trago amargo esta noche ante el país. No, pero, conmigo no hay problema. Pero le quiero decir que Trujillo, quiere ser una dictadura, pero Trujillo tenía un amor y una defensa al hábitat geográfico dominicano. Sí. Y prueba de eso que su fortuna personal se quedó aquí. Sí. Y prueba de eso es el gran inventario que hubo de la Ley General de Confiscación de Bienes del Trujillato. Busque todos esos bienes. Y la gran riqueza de Trujillo todavía hoy día, mire que cuando Hipólito se repartió muchísimo, después vino Leonel, aquí se está repartiendo. A los Bonetti le dieron una cuestión con la cosa de Induspalma. Aquí se ha repartido la tierra, la propiedad inmobiliaria de Trujillo. Y todavía 50 y pico de años, todavía el Estado Dominicano tiene terreno para seguir repartiéndolo. Entonces Trujillo tenía fe en este destino dominicano. O sea, un dictador, era una dictadura, obviamente. Pero tenía un concepto que creía en este hábitat geográfico. Y defendía. Usted me capta lo que quiero decir. Entonces, eso es lo que pasa. Todavía en el SEA, usted va al SEA todavía están repartiendo hoy a la fecha, al corte, como dicen los banqueros, hoy que estamos a 28 de julio del año 2014, todavía se están repartiendo la tierra del SEA. Usted sabe. 5 décadas después. Entonces, ¿usted cree que un hombre así no tenía fe en el destino dominicano? Se va a invertir a otro lado, se va a invertir al sur de la Florida. Óigame. Que ya las familias tradicionales cubanas, frente a la estabilidad política que había en Cuba, desde Prío, ya iban invirtiendo. Eso de la Florida, ya cuando viene Fidel, ya había ciertas familias importantes que se habían ido desde cuando ya establecer allá. Sí, así es. Si hubiera ido Trujillo allá. Y que él conocía eso, porque prueba de eso es el consulado, la ubicación del consulado dominicano
en la Florida, en la ciudad de Miami, en Brickell Avenue, que él ya sabía que eso era un patrimonio, o sea, era una ciudad, era la avenida todavía de aquella época, era la avenida más importante, y hoy día sigue siendo una avenida más importante. Sí, es O sea, así. él conocía bien el movimiento. Y nosotros no podemos negar las cosas que eran positivas del régimen. Había cosas que eran positivas. Ahora, esas cosas positivas eran muy costosas para el pueblo dominicano. Sí, don Blanco, sumamente costosas. Pero lo que tenemos que... Lo que sucede es que comparamos lo que ha venido después de Trujillo y nos lamentamos muchísimo. Dicen por ahí que lo que poco nos cuesta, hagámoslo fiesta. Y eso es lo que ha sucedido. El poder ha ido a manos de gente que no le importa el país, de gente que ha pasado mucha hambre y que quiere saciarse. Y ese es el problema. Y no tienen amor por su pueblo, no tienen respeto por su pueblo. Ese es el problema que tenemos nosotros. Nuestro país está muy escaso de educación, muy pobre. Y eso parece ser que no hay forma de encaminar a este país a que se dé cuenta quiénes son los que se burlan de él, los que lo engañan, los que se dirigen a ellos cuando lo necesitan y luego olvidan totalmente eso. Le sirven a la oligarquía, hacen más rico a la oligarquía. Sí, pero con tal de que esa oligarquía lo apoye. Claro. Entonces, ese es el problema de este país. No, y además hoy día se ha visto que... Pero le voy a decir una cosa. Otro aspecto que Trujillo era celoso era con la nación dominicana, con el territorio dominicano, a pesar de que le dejó una parte de Haití. Pero los haitianos no podían hacer lo que han hecho a partir de cierto tiempo, ni se les permitía que anduvieran en la forma que lo hacen. El pueblo dominicano ahora mismo, yo digo que anda caminando en el filo, descalzo en el filo de una navaja. Hay un plan que se está dirigiendo y precisamente ayer decía yo en un programa, mandaba que se leyeran en la página 187 del primer tomo de Jean Pratman, donde él habla de cómo ellos se metieron aquí a partir de Boyer, poco a poco tenían espionaje, hacían el espionaje, buscaban gente y así aparecían muchísimos dominicanos, como aparecen ahora, criticando porque hubo una sentencia del Tribunal Constitucional que exige que los extranjeros tengan documentos, y eso creó una ola de traidores a la patria, digo yo, que da pena. Y le voy a decir una cosa, de donde más hay es de ese sector izquierdista, de eso que se llamaba marxista. Sí. Ayer vi... Sí, porque eso era una moda, es lo que pasa, esos izquierdistas, también hay que estudiar eso, porque eso es otro mito y otra fábula. Aquí había gente analfabeta, sí, que se metían y que eran izquierdistas, pero nunca habían leído Estructura y ritmo de la sociedad humana, ni la labor del partido entre las masas, de Vladimir Lenin. Aquí son tres personas: José Israel Cuello Hernández, Adrúbal Domínguez y otros más que se pueden contar con los dedos de la mano. Era que tenían un manejo y un concepto de lo que es la filosofía marxista, las discusiones esenciales. Pero después la gente que se engancha, entonces esa gente tiene una idea y un concepto que le viene de esa fraternidad, de esa solidaridad que ellos invocaban en plena vigencia de las utopías de los... Entonces ellos se confunden esa fraternidad y esa solidaridad con frontera libre, sí, con frontera sin ningún tipo de barrera, sí, sí, cosa que un concepto, sociedades que en el cultivo había más apremio a las ideas socialistas que en República Dominicana, y donde muchas de esas ideas tenían más vigencia y tienen su frontera bien cuidada, porque nosotros los dominicanos, y eso es un caso penoso de muchas de esas organizaciones de la sociedad civil. Señores, ustedes tienen que analizar, vamos a coger Norteamérica, Estados Unidos, Norteamérica, que es el paradigma del desarrollo económico y social en Occidente y se pone siempre como referente a nivel global. Exacto. Entonces, ¿qué Estados Unidos? ¿Cuál es? Estados Unidos es muy rígido, se va a Francia, la cuna del siglo de las luces, las ideas, de toda la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
la cuna de la familia romano-germánica, que es la que más predominio tiene sobre el dolor terráqueo, como forma de visión del mundo y de la sociedad en el ámbito jurídico. ¿Cuáles son las barreras que tiene Francia? Entonces aquí lamentablemente se ha confundido la gimnasia con la magnesia. Exactamente. Y esa es una de las grandes tragedias nacionales. Una de las grandes tragedias nacionales es que este hábitat geográfico dominicano no tiene nadie que lo defienda. Nadie, absolutamente nadie lo defiende. Porque yo, por ejemplo, que muchas noches, en compañía del historiador y periodista don Víctor Grimaldi, reconocí durante más de 7 años a Leonel Fernández Reina como un joven importante y exitoso en la vida política nacional y un hombre decente, pero también fue el gran culpable de la gran invasión pacífica de los haitianos, porque él le tiene miedo a una serie de organizaciones de la sociedad civil en Norteamérica, donde él quiere hacerse el simpático, la persona grave. Entonces, eso va en detrimento del hábitat geográfico dominicano. Aquí los dominicanos tenemos que replantear este problema si queremos que esta sociedad sobreviva, porque aquí están todos los sectores, está como una orquesta disonante, como decía mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez. Todo el mundo está tocando la nota musical que va acorde con sus ideas, con sus intereses. Entonces parece una orquesta disonante. Entonces la sociedad dominicana tiene que replantearse y analizarlo con profundidad el problema haitiano. Ese problema haitiano tiene una consecuencia muy seria. Sumamente seria. No es que yo me oponga a que se maltrate, no, todo lo contrario. Pero aquí tiene que regularse, porque una persona como usted, que en este país durante 5 décadas viene del grupo del 14 de julio, que estuvo en la 40, bajo ningún momento, bajo ninguna idea, ningún concepto, va a patrocinar en este país que se atropelle al inmigrante haitiano. De ninguna manera. Ni yo tampoco. Con los crisoles históricos de mi familia y de mi extinto padre tampoco. Pero tenemos que organizar este país porque no podemos dejarlo. Ese es un problema, mire. El problema haitiano viene a agravar el gran problema que tenemos nosotros, que es el problema demográfico. Aquí no se ha estudiado eso con la seriedad y la consistencia. Aquí vive todo el mundo hablando disparate. Que vamos a hacer un análisis de desarrollo económico y social a 20 años, pero ninguno plantea el problema demográfico que ya nosotros tenemos. Que es lo primero que tiene que analizar. Que ir planificando eso, porque esto es una isla. Entonces aquí estamos en una checha, aquí vivimos el día a día. En la nación dominicana, en la conducción de los destinos nacionales, aquí se vive el día a día. Sí, señor. El día a día se vive aquí. Yo no veo que esa gente se preocupan por esa masa pobre que tenemos, por esos niños que andan en la calle pidiendo. Nunca lo he visto que se preocupan por eso. Y entonces se están preocupando por aquellos que lamentamos mucho su situación, pero nosotros no podemos hacernos cargo de la situación de los haitianos mientras no resolvamos el problema de los dominicanos. Primero mi casa y luego la tuya. Claro. No, y ahora ese proyecto, fíjese con la dejadez, que es un país, claro, un país que está, un estado fallido sin instituciones, porque por lo menos aquí hay una caricatura de instituciones, por lo menos tan nominalmente las instituciones, pero fíjese ahora para la documentación del plan de naturalización, cuál ha sido la dificultad, que ellos mismos le han puesto a sus connacionales un precio de casi 2.500 pesos cuando la mayoría de gente son jornaleros para darle sus documentos. ¿Qué está haciendo eso? ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es un sabotaje. Un sabotaje. Eso es un sabotaje, porque usted debe decir, hay que estudiarse, que Federico Enrique Grateró dijo una vez aquí, el de James LeBour, el pueblo haitiano, para uno entender las cosas del pueblo haitiano, de idiosincrasia, la religiosidad, para que nosotros veamos por qué diferentes somos. Es que una cosa son el pueblo haitiano y otra cosa son los intelectuales haitianos y los que dirigen Haití. Claro. Esa gente se tratan de burlar de nosotros. Usted no vio que cuando la gente comenzó a hablar que violábamos los derechos humanos, el presidente de Haití, en vez de decir no o callar, hizo campaña conjuntamente con esa gente, acusando a la República Dominicana de que violaba los derechos humanos. Pero ¿quién le ha dicho a nadie que lo ilegal hace derecho? Esos ilegales que están aquí no tienen derecho a estar en República Dominicana. Lo que tiene que hacer el Estado Dominicano es deportarlo y asegurar la frontera para que todo haitiano que entre a República Dominicana sea legalmente, si no, no puede entrar. Pero debe designar, pero que sea un concepto universal. Debe designar ¿En la Comunidad Económica Europea cómo está? Sí, debe designar cónsules serios que no vayan a hacer negocios personales. No, olvídese de eso, si así nos jodimos. Fíjate que siempre en el país. Entonces, todos los cónsules que vienen, que han puesto aquí de la muerte de Trujillo para acá, eso era cuando Trujillo que había diplomático. Yo quiero que venga alguien a discutirme aquí y que diga que yo estoy patrocinando el neotrujillismo espiritual. Ahora se nombran los pro haitianos. ¿Usted debe decir?
Hay que ver a Julio Vega Valle, el mismo Bernardo Vega, que ahora se ha declarado, después que le escribió a Trujillo muchas cartas, ahora se ha declarado como una especie de antitrujillista. Sí. El historiador Bernardo Vega. Entonces Bernardo Vega, el papá de Bernardo Vega, No, fue que el Julio hermano, Vega Valle. Fue que el hermano tuvo preso. Entonces sí, Wenceslao, el que dictó el derecho colonial dominicano, una persona muy correcta. Pero le digo el ejemplo de Julio Vega Valle, un embajador en la era de Trujillo. Sí, señor. Un embajador intelectual, el autor de la novela La gastronomía dominicana. Sí. Una de él, Julio Vega Valle, el papá de Bernardo. Sí. O sea, había una escuela, una diplomacia, pero mira ahora mismo el escándalo que el presidente tiene que cancelar. El yerno del canciller de la República, por los desórdenes administrativos que había internamente, y ese señor no es capaz de renunciar, porque eso son las cosas dominicanas. Ese señor, que es nieto de Pipí Troncoso de la Concha, uno de los presidentes títeres de la era de Trujillo, y también un ejecutivo importante de Central Romana, una persona que tiene su vida económica resuelta, porque tiene que ese tipo de situaciones sondearla y aguantarla. Porque si usted tiene dignidad y tiene decoro y usted es un político que vale la pena, usted renuncia inmediatamente. Usted renuncia inmediatamente. Porque así son las cosas. Por eso es que este país está así. Porque esos son los partidos. Los partidos alternos en la sociedad dominicana. Mire cómo que andan. Así que andan. Que esa es la figura de que eso es cimera de eso. Pero yo no entiendo cómo va a ser eso. Porque un hombre que no tiene ni siquiera, qué sé yo, carisma para dirigirse a un discurso ni hablar ante el país, no puede ser presidente de la República, mucho menos presidente de un partido. Y vino a involucrarse en una situación así. Bueno. Entonces ese es el problema, esa es la gran tragedia dominicana. Aquí hay una tragedia, ¿no? Sí. Bueno, amigos televidentes, vamos ahora a entrar en la segunda pausa de pasado y presente y vamos luego a continuar conversando con un dominicano de sección e ilustre por muchos conceptos, como yo he señalado, que es Damo Andrés Blanco Fernández, sobre el tema de la contemporaneidad dominicana. Don Blanco, ya al final, en el crepúsculo de pasado y presente, que hemos hecho esta conversación franca, abierta y coloquial esta noche ante el país, con una persona investido de los crisoles históricos de que usted es acreedor, porque usted tiene la rara peculiaridad, la rara condición en un país como el nuestro, en este hábitat geográfico, de que usted se ha mantenido en posiciones públicas cimeras, apegado a la moral social que cultivaron primero los expedicionarios de Constanza, Maimón y Estero Hondo, en ese acto de sacrificio y de amor a la patria supremo, y luego en ese acto de amor también de esa juventud dominicana de final de la era de Trujillo, cuando se fundó el movimiento conspirativo 14 de junio en honor a esos grandes expedicionarios. ¿Cómo visualiza Damo Andrés Blanco Fernández ya en el crepúsculo de pasado y presente el hábitat geográfico dominicano en la actualidad? Bueno, nuestro país, como decíamos hace un momento, está pasando por un momento muy difícil. Yo no veo que las medidas que se están tomando
puedan resultar beneficiosas para la nación dominicana, me parece que nuestros compañeros que dirigen el país debieran ser más enérgicos al dirigir la nación dominicana. Decirle al mundo, como dijo el presidente en una reunión en Cuba, de que por encima de todo hay que respetar la soberanía de la nación dominicana, la autodeterminación de este pueblo y luchar para que las leyes se cumplan. De lo contrario, no vamos a tener una nación. Va a desaparecer el país como nación, porque no veo a la vista ninguno de los líderes que están ahora terciando que le tenga amor a la patria. Cuando veo que en el PRD, bueno, hubo uno que se pronunció en favor de la sentencia del Tribunal Constitucional, pero los demás estaban criticándola. Y por donde quiera que usted ve, lo que nota es que los partidos políticos quieren llegar al poder para un grupo disfrutar de lo que significa el poder del Estado. Y una nación no puede caminar así. Una nación tiene que ser organizada para que exista un Estado de derecho en donde se respeten las leyes, de arriba hacia abajo y de abajo arriba. Que el presidente esté en la obligación de respetar una sentencia de un tribunal constitucional, que para complacer a determinado grupo no ordene una ley. Yo creo que la ley de naturalización, si la solicita cualquiera, se puede examinar, pero una ley para complacer a aquella gente que más adelante van a pedir otra cosa. Yo vi que se aprobó la ley y días después vi en el Conde una cantidad de jóvenes diciendo somos dominicanos. Es decir, que no le vi razón a eso. Y están pidiendo más y están boicoteando, los haitianos están boicoteando que esa ley se regularice en esos ciudadanos haitianos aquí. Yo creo que si no ponemos costo a eso, la nación dominicana va a andar muy mal en los próximos años. Además de la crisis económica que vive el país, el endeudamiento del país, la producción de nuestro país, todas aquellas cosas, yo creo que es necesario que lleguen al palacio, que estén en el palacio, gente que le tengan amor a su tierra, que no piensen en ellos, que el presidente, el vicepresidente y los funcionarios, eso es pasajero, de una manera u otra va a desaparecer. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer un presidente es dirigir la nación con dignidad, con decoro y hacer que se cumpla la ley por encima de todas las cosas. Donde quiera que haya un funcionario o una persona que cometa una violación, ser sancionado tal como dice la ley. Yo creo que si no hacemos eso y no creamos un equipo que dirija bien este país, estamos mal y la nación dominicana está corriendo peligro. Yo espero que el Partido de la Liberación Dominicana se sacuda y busque la forma de que la nación dominicana pueda subsistir. Honremos la memoria de Juan Bosch, de Juan Pablo Duarte y de todos aquellos que se han sacrificado por este país. Bueno, don Blanco, muy agradecido de su comparecencia una vez más a este cenáculo histórico que es pasado y presente. Usted ha planteado un problema fundamental y medular de la contemporaneidad y es el proceso acelerado de endeudamiento externo que hoy la sociedad dominicana, combinado con el problema migratorio haitiano. Nosotros, indudablemente, que para la defensa de este hábitat geográfico tenemos que hacer conciencia de la que usted ha planteado esta noche ante el país, porque indudablemente eso va a coadyuvar a que
se mantenga la supervivencia histórica del pueblo dominicano a pesar de las grandes adversidades que se registran en la sociedad contemporánea dominicana. Amigos televidentes, buenas noches, y solo me resta ya al final del pasado y presente darle las gracias al país y a la sociedad dominicana por elegir una vez más Pasado y Presente como su programa favorito, donde se discuten los temas fundamentales, los temas trascendentes que tienen que ver con coadyuvar a que el hábitat geográfico dominicano sea más digno para la vida humana, como fue el sueño de la generación de mis padres, de mi tío de la vida, Rafael Eduardo Valera Benítez, de Francisco Carvajal Martínez, de Manuel Aurelio Tavares Justo, y una pléyade de hombres cuya mención harían interminable mi comparecencia esta noche ante el país. Por esa memoria de esos hombres siempre existirá en el espacio y en el tiempo mientras tengamos un aliento de vida pasado y presente. Buenas noches, amigos televidentes. Muy pronto, algo nuevo va a suceder.